Un abrazo cariñoso y es un privilegio, apreciados hermanos, poder compartir la palabra con vosotros. Así que un saludo apreciativo a cada uno de ustedes. Vamos a estudiar el oficio del Señor Jesús como sumo pontífice, como sumo sacerdote. Así que tenemos cuatro martes en el cual vamos a estudiar profundamente este tema que es tan precioso delante del Señor. Este es el oficio que Él está realizando actualmente por los suyos, por su pueblo amado. Lo está realizando hoy en los cielos, en aquel tabernáculo no hecho por las manos del hombre. La verdad que nosotros ya habíamos considerado dos temas anteriormente de este gran tema del oficio del Señor Jesús como sumo sacerdote. Habíamos estudiado de que había un aspecto de como una preparación de Cristo para venir a ser un sumo sacerdote. Y también estudiamos de que Él había venido a ser perfeccionado para venir a ser un sumo sacerdote. Continuaremos entonces hoy día con respecto a las características de este sumo sacerdocio del Señor Jesús. La verdad que hay dos grandes temas dentro del oficio del Señor como sumo sacerdote. Los primeros grandes temas es considerar a Cristo como sacerdote propiamente tal. Ese es el primer gran tema que vamos a comenzar a ver. Pero el segundo gran tema de este estudio también está considerar su obra sacrificial de Cristo. Entonces, les invito entonces a considerar detenidamente la palabra del Señor, lo que nos enseña. Así que les invito a leer Hebreos capítulo 5, la epístola a los Hebreos capítulo 5, y vamos a leer los primeros tres textos. Hebreos capítulo 5, del 1 al 3. La palabra del Señor dice así: porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella, de la debilidad, debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Que el Señor bendiga su palabra. Entonces, lo que estudiaremos en el día de hoy, en este primer martes, es la unidad con los hombres, lo que capacita a Cristo para ser nuestro sumo pontífice, sumo sacerdote. Y tengo 4 puntos de interés a considerar en esta noche, en esta tarde. Nuestro primer punto que vamos a analizar es que Dios inauguró el sacerdocio antiguo testamentario. Él quiso constituir a Israel en una nación de sacerdotes. Él quiso que la nación de Israel fuera una nación de sacerdotes. No en vano la Escritura dice ahí en Éxodo 19:6 con respecto a Israel: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Pero el Señor posteriormente designó luego a la tribu de Leví como una tribu sacerdotal. Y dentro de la tribu de Leví designó a la familia sacerdotal, la de Aarón y su descendencia. Este oficio sagrado fue celosamente protegido. ¿Para qué? Para que las prerrogativas del sacerdocio no fueran usurpadas. Fíjese que el juicio sobre el rey Usías en el Antiguo Testamento, allá en Segunda de Crónicas, en el capítulo 26 del texto 16 al 21, es muy demostrativo de esto. Y probablemente estuvo destinado a subrayar en todo Israel la
majestuosidad y la santidad de Dios. Solo aquellos que él había designado podían acercarse a Dios. Es decir, solamente Aarón y sus descendientes fueron admitidos al oficio sacerdotal. Ellos podían entrar al lugar santo y solo el sumo sacerdote, como estudiaremos algún día más adelante, podía aproximarse a Dios, al lugar santísimo, al lugar santo de los santos, en ese día de Yom Kippur, que es el día de expiación. Tenemos un segundo punto a considerar. El Espíritu Santo, en la Epístola a los Hebreos, desarrolla la gran doctrina del sacerdocio. ¿Por qué? Porque todo pontífice es tomado de entre los hombres. Todo pontífice o sacerdote es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios toca, dice la Escritura, para que ofrezca presentes y sacrificios por los pecados, leíamos en el primer texto de Hebreos capítulo 5. La noción básica del sacerdocio es que un sacerdote es uno que es designado para entrar en beneficio de los hombres, en relación con Dios, delante de Dios. El propósito último, siendo el más elevado, es traer a los hombres a Dios. Ese es el propósito del sacerdocio. Y el objetivo fundamental y principal, la razón del ser del sumo sacerdocio, es que el hombre pueda tener acceso a Dios. Así entonces el autor de la Epístola a los Hebreos desarrolla el gran concepto del sacerdocio del Hijo de Dios sobre la base del sacerdocio levítico. Todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres. ¿Qué quiere decir esto entonces? El requerimiento, lo que se requiere entonces como fundamento para el sacerdocio es una identificación con los hombres. Y esta identificación tiene que ver con la responsabilidad por el pecado. El sacerdote en el sentido bíblico debe ser tomado entre los hombres, es decir, debe tener la naturaleza humana. ¿Y eso por qué? Porque representa a los hombres delante de Dios. Su misión tiene un carácter representativo y por esa razón su humanidad es esencial. Está ordenado para los hombres y tiene que ver con los asuntos que atañen a los hombres frente a Dios. Para eso es elegido el sacerdote y por eso tiene que ser tomado de entre los hombres. Está ordenado para los hombres y tiene que ver con los asuntos que atañen a los hombres frente a Dios. Vale decir, es constituido a favor de los hombres a lo que a Dios toca, dice la Escritura. Es decir, en lo que a Dios se refiere. Aquí el término constituido es equivalente a decir designado. Esta designación, como hemos visto, era un asunto electivo de Dios. No era la prerrogativa de los hombres elegir sacerdotes, sino que Dios elegía sus sacerdotes, el cual había determinado cómo sería establecido el sumo sacerdote en el antiguo orden levítico. Fue Dios y no los hombres quien designó en el antiguo orden a la familia sacerdotal de donde procedían los sacerdotes y también los sumos sacerdotes. Es por eso que encontramos esta expresión en Éxodo capítulo 28 cuando dice: y tú allega a ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo entre los hijos de Israel para que sean mis sacerdotes. Y siendo hombres como el resto del pueblo del que procedían, conocían como tales las condiciones de la vida de los hombres y estaban sujetos a las mismas pruebas,
limitaciones y debilidades que los hombres tienen. Como sacerdotes, Aarón y sus hijos tenían un área limitada de representación. La Escritura dice en lo que a Dios se refiere. Esa era el área en el cual ellos tenían que trabajar. Es decir, simplemente tenían que ver con las relaciones del pueblo delante de Dios y con Dios. Para eso fueron constituidos sacerdotes. Tenemos un tercer punto de importancia. El sumo sacerdote tiene como responsabilidad el servicio sacrificial en relación con el pecado. Un sacerdote no podía presentarse delante de Dios con las manos vacías, porque estaba designado para que presentara ofrendas y sacrificios por los pecados. Por esta razón, el acto cumbre del oficio del sumo sacerdote levítico era la celebración del gran día de expiación, ese gran día de Yom Kippur. Quiera el Señor que un día, cuando estudiemos la obra sacrificial de Cristo, podamos estudiar en detalle y en profundidad ese gran día de expiación llamado el día de Yom Kippur. Está detalladamente, vale la redundancia, en Levítico capítulo 16. Fíjese que la idea de un sacerdocio se relaciona con la conciencia de pecado por parte del hombre. En el cumplimiento de sus funciones, el sacerdote tenía que presentar. La verdad que en el original el verbo no es presentar, sino que es ofrecer, que es equivalente a presentar. Vale decir, el sacerdote en sus funciones tenía que ofrecer y poner ofrendas delante de Dios. Ofrendas sin sangre, sacrificios sin sangre, y sacrificios con sangre, o sea, con sangre que se derramaba. Y este es un principio eterno establecido por Dios. Sin derramamiento de sangre, dice la Escritura, no se hace remisión. Y esto lo encontramos en Hebreos 9:22. Es decir, sin derramamiento de sangre no hay remisión por el pecado. Y aquí entramos en el cuarto punto de consideración de este precioso tema. Es que en la gran epístola a los Hebreos, donde la obra del sacerdocio de Cristo es donde alcanza la máxima expresión. Fíjese que, apreciados hermanos, aquí aparece una idea totalmente nueva que el Evangelio revela. De un sumo sacerdote que se sacrifica a sí mismo. Y este sacrificio es fundamental, porque la posición de los hombres delante de Dios se establece únicamente mediante el sacrificio que Cristo ha hecho en la cruz. Además, la Escritura dice y establece que se pueda compadecer de los ignorantes y extraviados, pues que él también está rodeado de flaquezas, dice con respecto al sacerdocio arónico. El sacerdocio era llamado para que manifieste un ministerio paciente. Fíjese que esta palabra paciente en el original tiene un sentido de sentir compasión. Vale decir, cuando leemos, ¿no es cierto?, de que se pueda compadecer de los ignorantes y extraviados, esa palabra compadecer se traduce como paciente, pero este ministerio paciente, en el fondo el original da a entender de que el sacerdote tenía que sentir compasión.
El verbo que se usa ahí en el texto expresa la idea de ser comprensivo. El verbo en griego es, para los que quieran anotarlo, es metriopateo, que significa sentir compasión. Es decir, al pie de la letra se traduce como padecer a la medida. O sea, si volvemos a leer el texto de Hebreos 5.2, tendría que decir que se pueda padecer a la medida de aquellos que son ignorantes y extraviados. Ese es el sentir del sacerdote. Y es lo que revela la Escritura, como un requisito. El sacerdote no era un mero oficiante en una presentación del sacrificio. Vale decir, Aarón, cuando se presentaba delante de Dios con ofrendas y sacrificios, no es que lo hacía en forma mecánica. El requerimiento que él tenía que tener era que tenía que sentir la compasión por aquel por el cual él iba a presentar la ofrenda. Tenía que sentir una profunda compasión y afecto por el que había cometido una transgresión. Y esa transgresión exigía la presentación de un sacrificio delante de Dios. Entonces el sacerdote no se trataba de cumplir tan solo las funciones rituales en forma religiosa o mecánica, sino que el sacerdote arónico tenía que manifestar los sentimientos compasivos como corresponden a sus funciones sacerdotales. Aquí hay una gran enseñanza para nosotros, porque el Señor dice en la Escritura que todos somos reyes y sacerdotes. Por lo tanto, como sacerdotes, uno de los requerimientos que tenemos en Cristo es que deberíamos sentir la compasión, deberíamos sentir la comprensión, ser comprensivos ante aquellos que nos rodean. En el contexto del texto, entonces, se aprecia más bien la idea de compadecerse. El sacerdote tenía que sentir como propio el dolor producido por el pecado y sus consecuencias. El sumo sacerdote no tenía la función de ser juez. El sumo sacerdote no tenía que juzgar de ninguna manera, sino que tenía que mediar, ser el mediador entre los hombres y Dios. Por tanto, debía identificarse y debía compenetrarse hasta comprender el problema ocasionado por el pecado que exigía una ofrenda de sacrificio por parte del oferente. Los objetos de la paciencia, los objetos de esto, de compadecerse y de sentir compasión del sumo sacerdote eran los ignorantes y los extraviados. Fíjese que conforme a la etimología del verbo que aparece aquí en el texto griego de la escritura original, en el griego koiné del Nuevo Testamento, el sacerdote tenía que padecer a la medida, tenía que padecer, sentir ese dolor, ese padecimiento a la medida en relación con el problema que tenía el prójimo por el cual se acercaba al sacerdote para que ofreciera esa ofrenda de sacrificio mediatorio que sería vicaria y sustitucionaria, y que si era de sangre, ¿no es cierto?, esa ofrenda, ya sea un macho cabrío o un cabrito, sin tacha, que tenía que morir y derramar la sangre por causa de su culpa.
La gran enseñanza aquí, entonces, está en el énfasis que hace sobre la compasión que el sacerdote tenía que tener, ya que el sumo sacerdote y los sacerdotes debían compadecerse y hacerlo intensamente al identificarse haciendo suyo el dolor ajeno. Y es lo que corresponde, en figura y sombra, al ministerio de aquel sumo pontífice eterno del Señor Jesús, el cual, este sumo pontífice, se compadece por nuestros males. El Señor Jesús, como sumo sacerdote, hace suyo nuestro dolor, porque le es propio, a causa de sus misericordias, las cuales están por encima de todas sus obras. Sus misericordias de Él, de su corazón tierno, puro y amante, están sobre todas las obras que Él realizó. Fíjese que la entrada de Aarón como sumo sacerdote al lugar santísimo en ese día de Yom Kippur, entraba en contacto con Dios y era una demostración de una gracia infinita. ¿Por qué? Porque Aarón estaba rodeado de una debilidad propia. Aarón, como sumo pontífice y como hombre, estaba rodeado de una flaqueza propia. Por lo tanto, la razón para sentir esa compasión obedecía a la propia condición del sumo sacerdote o de los sacerdotes en general. Vuelve aquí un verbo a aparecer en el texto inspirado del divino autor. Esa palabra que es perikeitai, que significa estar rodeado. Estar rodeado, aparece, estar rodeado de esa compasión, de esa debilidad, de esa flaqueza. Fíjese que desde el punto de vista gramatical, este término está en un presente indicativo y esto indica que es una acción continua. Es decir, el sumo sacerdote humano arónico estaba continuamente rodeado de flaquezas y debilidades. No solo era débil como hombre, sino que estaba continuamente en debilidad. Y así, rodeado de esta debilidad, se acercaba una vez al año a la presencia de Dios, pues estaba establecido por Dios mismo. Ahí léalo en Levítico capítulo 16, el texto 2. No en cualquier tiempo se presentará Aarón delante de mí, dice, refiriéndose a ese día tan especial, ese día de Yom Kippur, que es el día de expiación. Además, el texto inspirado nos revela, como leíamos aquí en Hebreos, el texto 3, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, por causa de esa debilidad. El texto 2 dice, para que se muestre paciente o compasivo con los ignorantes y extraviados, pues que él también está rodeado de debilidad y por causa de ella, de esa debilidad, debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por los del pueblo. Solamente en el gran día de expiación hacía Aarón su entrada en el lugar santísimo. Y toda la congregación de Israel, todo el pueblo de Israel estaba afuera, a la puerta del tabernáculo, esperando al sumo sacerdote. Este sumo sacerdote tenía lo primero que tenía que hacer era lavarse y vestirse de lino blanco. Tenía que lavarse y sacarse todas sus vestiduras que eran para honra y hermosura y vestirse con una vestidura de lino fino, blanco.
está representando la obra de Cristo. Por lo tanto, ese lino fino representa la humildad y la santidad y la sencillez del Señor Jesús. Y luego tenía que ofrecer un becerro de expiación por sus propios pecados, Aarón. Y esparcía la sangre sobre el propiciatorio. Y así preparado, es decir, así cubierto, él posteriormente podía entrar por segunda vez como representante del pueblo para poder esparcir la sangre sobre el propiciatorio del macho cabrío que había elegido por suerte de Jehová. El macho cabrío de expiación. Aarón entraba a ese lugar santísimo con un sentimiento de indignidad personal tremenda. Yo me imagino como él con su mano levantaba el velo para poder entrar al lugar santísimo. Ese velo grueso que separaba el lugar santo del santísimo para entrar a la presencia de Dios. Y lo hacía con una indignidad tremenda. Entraba seguramente sabiendo que el Dios de toda la gracia había provisto la sangre para que un pecador como él, sujeto a las flaquezas, es decir, a sus debilidades, pudiese ministrar en la presencia de Dios sin perder la vida. Y con estos mismos sentimientos en su alma, entonces, él tenía que mostrarse de igual manera paciente con aquellos que son ignorantes y extraviados. Así como Dios tenía la paciencia para que él entrara al lugar más glorioso y entraba no sin sangre, digo yo que Dios tenía la paciencia por la debilidad que el hombre tiene y entraba cubierto con la sangre que había derramado de ese becerro que era por el pecado de sí mismo, y luego entraba con una debilidad para poder representar al pueblo con la sangre del macho cabrío para expiación. Es así entonces que él tenía que tener paciencia para con los ignorantes y extraviados. Una gran lección para nosotros como sacerdotes. Nosotros que ministramos delante de Dios con una debilidad y una flaqueza absoluta. Nosotros que nos presentamos delante de Dios para poder ministrar y nos acogemos bajo la sangre derramada de Cristo. Y somos llamados como sacerdotes a no juzgar, sino que a compadecernos y a poder ser un medio de bendición con esos sentimientos propios que un sacerdote tiene que tener delante de Dios. Pacientes por aquellos que nos presentan como ignorantes y extraviados a nuestro alrededor. La diferencia con Cristo, con respecto al sacerdote Aarón, el Señor Jesús, nuestro eterno sumo sacerdote, es notoria. En primer lugar, él no necesitó ofrecer un sacrificio por sus propios pecados, porque él no tiene pecados. Él es inmaculado y eternamente santo. Y la Escritura dice que no por obras de justicias que nosotros hubiéramos hecho nos salvó, más por su propia misericordia nos salvó. Por lo cual, debía ser en todo semejante a sus hermanos el Señor Jesús, para venir a ser misericordioso y fiel pontífice en lo que es para con Dios, para expiar los pecados del pueblo.
Y es por eso que el Señor Jesús tuvo que encarnarse y humanarse y poder identificarse con el hombre y poder ser un mediador entre Dios y los hombres. Misericordioso, paciente, un sacerdote tomado entre los hombres, constituido a favor en lo que a Dios, a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para presentar un solo sacrificio por los pecados del hombre. Un sacrificio de eficacia y un sacrificio eterno. Para socorrer a los hermanos, el Hijo tenía que hacerse como ellos. Tenía que ser de naturaleza humana y ser semejante en todo a los hombres. Y es interesante, apreciados hermanos, apreciar que en ningún lugar del Nuevo Testamento se afirma la identidad absoluta de la humanidad de Jesús y la nuestra, haciendo una comparación entre ambas, aquí mediante el uso verbal, cuando la Escritura dice ahí en Filipenses 2:7 que es hecho semejante a los hombres. Ahí el término es en semejanza de hombre. En semejanza de hombre. Sí, podríamos leer ahí Efesios capítulo, en Filipenses capítulo 2, el texto 7, ¿ah? Cuando texto 5 al 9 podríamos leer, o al 11, cuando dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa de que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ahí el término en griego dice en semejanza de hombre. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Toda lengua confiese que Jesucristo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, dice la Escritura. Si es semejante a los hombres, entonces no es idéntico a los hombres, indudablemente. Jesús fue hombre, como los hombres, salvo en dos aspectos. Primero, en cuanto al pecado. Ningún hombre ha sido impecable como Jesús. Así que ahí hay una diferencia sustancial. Segundo, en cuanto a la vinculación con la deidad. Ningún hombre ha estado jamás ni puede estar en relación de identidad con la divinidad. Y hay un segundo aspecto que lo hace semejante a los hombres, no igual a los hombres. Fíjese que podríamos leer y recordar en el capítulo 1 de Hebreos, del epístola a los Hebreos, cuando dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Ahí el texto en griego dice, nos has hablado en Hijo.
a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y establece la Escritura, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y luego recalca el texto 4 ahí en el capítulo 1, por tanto, superior a los ángeles, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó excelente nombre, más excelente nombre que ellos, perdón. Por lo tanto, el Señor Jesús se humanó y se hizo semejante a los hombres, lo cual lo diferencia en dos aspectos fundamentales. Primero, no tenía ningún pecado, como los hombres tenemos pecado. Y segundo, su vinculación con la deidad. Ningún hombre ha estado jamás, ningún hombre ha estado jamás en una relación con la identificación con la divinidad. Muy bien. Como dirían los teólogos entonces, él tenía la unión hipostática, vale decir, perfectamente hombre y al mismo tiempo perfectamente Dios. No es que sean dos personas aparte, no. Él era perfectamente hombre y perfectamente Dios al mismo tiempo. Y él como Dios limitó su divinidad y tenía velada su gloria. La carne velaba su gloria. Es así como en el monte Oreb, en el monte Hermón, él pudo transfigurarse y mostrar toda su divinidad y su gloria, y sus vestidos se hicieron blancos como la nieve, dice. En él habitaba toda la divinidad. Su unión hipostática. Sin embargo, desde su humanidad, el Hijo era en todo semejante a los hombres, sin pecado. Este sumo sacerdote tiene dos condiciones que le son propias y que el autor de la Epístola a los Hebreos destaca. Es decir, que él ha venido a ser misericordioso y fiel sumo pontífice. Primero, veamos su misericordia. La misericordia es uno de los atributos comunicables de Dios. Esta misericordia expresa su amor hacia el culpable y hacia el miserable y hacia el necesitado. Él es misericordioso. Ese amor que expresa la compasión a causa de la situación originada por el pecado. Él puede ver con tristeza cómo el pecado destruye al hombre. Él puede ver cómo el enemigo incita, excita y hace caer al creyente y luego lo acusa. Y el sumo pontífice misericordioso, paciente, aboga por los suyos. Aboga porque está cubierta la culpa. Está pagado el juicio. Está satisfecha la ofensa.
Tenemos que decir que Él no aboga por inocentes de ninguna manera. Él aboga por culpables como yo. Y se presenta como un sumo pontífice misericordioso, con un amor hacia el culpable y hacia el miserable. Ese amor que expresa la compasión a causa de la situación originada por el pecado, el cual ve la desdicha que produce en el ser humano. Y su corazón tierno extiende ese amor, es decir, es un amor constante. Es un amor de Dios que ama permanentemente, a pesar de las circunstancias personales por las cuales el creyente puede caer. Y el segundo aspecto es su fidelidad. Fíjese que en relación con el hombre, Dios, Jesús como sumo pontífice es misericordioso, como acabamos de ver. Pero en relación con Dios, este sumo pontífice es fiel. La fidelidad se aprecia en que soportó el sufrimiento y la muerte al que lo envió a esta tierra. La fidelidad se aprecia en la entrega hasta el grado que exigió la obra de redención en esa cruz del Calvario, en esa cruz de ignominia. ¿Cómo podríamos definir el ser fiel? Fíjese que Dios es fiel para con nosotros, el Señor Jesús como sumo pontífice es fiel para con nosotros porque nosotros podemos confiar en Él. Podemos poner nuestra confianza en Él. Así podemos expresar que Dios es fiel para con nosotros. ¿Qué significa que nosotros seamos fieles a Dios? Significa que Dios pone su confianza en nosotros para poder hacer la obra de evangelización y de ministerio de su palabra. Allí se expresa la fidelidad, en que Dios tiene confianza en su siervo o en su sierva para hacer el trabajo útil para la honra y la gloria de su nombre y ser usado con eficacia y con frutos en su nombre. El sumo sacerdote es también víctima en el sacrificio, ya que tenía como propósito expiar los pecados del pueblo. Entonces se unen la misericordia y la fidelidad. Se unen en la cruz del Calvario, realizada por nuestro Señor Jesús, en un sacrificio propiciatorio por el pecado, y de este modo, así como anuncia el salmista, que la unión de la misericordia o la fidelidad es la unión de la misericordia y la verdad en Cristo que fue realizada. Y es por eso en el Salmo 85:10 se dice que la misericordia y la verdad se encontraron y la justicia y la paz se besaron. Oh, queridos apreciados hermanos, hoy hemos visto el primer tema con respecto a la característica de este sumo pontífice, de este sumo sacerdocio, en el cual el Señor Jesús fue tomado desde entre los hombres para venir a ser nuestro sumo
pontífice, nuestro sumo sacerdote. Es la unidad con los hombres que lo capacita a Cristo para venir a ser nuestro sumo pontífice y nuestro sumo sacerdote. Y es su amor misericordioso para con los hombres y su fidelidad para con Dios, en la cual expresó el éxito en la obra de redención en esa cruz del Calvario. Él no solo es el sumo sacerdote en el cual oficia ahora en aquel templo no hecho de manos, sino que además es la ofrenda de sacrificio expiatorio por nuestros pecados. Seguiremos considerando con la ayuda del Señor este precioso tema el próximo martes. Que el Señor bendiga su palabra, apreciados hermanos. Amén.